Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos en nuestro estudio. Recordemos que esta estructura que nosotros estamos presentando sobre el Evangelio de San Marcos es desde una estructura toponímica, es decir, los 4 nombres como lo encuentra nuestro autor sagrado. Aquí, Marcos, entonces, el desierto, por una parte, Galilea, por otra parte, el camino donde nosotros estamos ahora en este momento reflexionando, y luego la 4ª parte sería Jerusalén, el lugar de la muerte donde Jesús entrega toda su vida. Y dentro de este camino nosotros encontramos algunas cualidades y algunos elementos característicos. El primero, nosotros sabíamos decir que seguir a Jesús es entrar en el reino, y la entrada al reino está siempre universalmente abierta, eso ya lo sabemos. Pero tenemos que saber que este camino no se puede andar, decíamos, sin este apoyo fundamental de Dios. Sin el apoyo fundamental de Dios, es decir, esa presencia continua de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos acompaña siempre. El segundo elemento que presentábamos dentro de las cualidades del camino, nosotros hablábamos de una universalidad. Es decir, en este camino nos encontramos con todos, es decir, todos los que forman parte de la comunidad. En primer lugar, hablábamos en este segundo aspecto del universalismo, por ejemplo, de la comunidad que admite a los casados, decíamos. Bueno, cuando estás hablando aquí de los casados, habla justamente del divorcio, de las dificultades en la familia, etc. Pero que es tan actual también para nosotros, ¿verdad? Porque Marcos lo que está apuntando, a lo que está apuntando Marcos es a la comunidad, pero como ideal siempre, ¿verdad? Como ideal, porque el Evangelio es la buena noticia de Dios, la buena noticia del Señor que nos trae, pero siempre apuntando hacia el ideal,
hacia dónde tenemos que esforzarnos, hacia dónde tenemos que caminar. Mo para de GPS y ya catalañan de la pena lleva. Aupea entonces ñande yara de y es el esfuerzo. Entonces, si te habla aquí de los casados que son admitidos dentro de una comunidad, te está hablando en síntesis de la familia, ¿verdad? O sea, de cómo tenemos que tener los criterios para formar esa comunidad. En la familia, que es la base, lo básico, por eso es la base, ¿verdad? Lo básico, lo elemental. Desde ahí nace una sociedad. Y luego la sociedad que va en interrelación entre familias y familias y familias y familias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después los hijos y los hijos y los hijos y así sucesivamente. Pero luego se vuelve a formar esa familia. ¿Pero dónde se vuelve a formar esa familia? Esa célula, como decimos nosotros. Y justamente esa célula se está formando allí, en ese reconocimiento de la presencia de Dios, porque decíamos, sin mí nada podéis hacer, decía al final de cuentas, ¿verdad? Seguir a Jesús es entrar en el reino. Y esta entrada, que está universalmente abierta, decíamos como estamos presentando ahora, pero donde nos damos cuenta que sin el apoyo fundamental de Dios no lo podemos hacer. Nuestras familias, que son bases de nuestra sociedad y de nuestra comunidad, necesitan este fundamento que es Dios. Es elemental, es fundamental, es básico entonces. El segundo, que hablábamos del universalismo, entonces al hablarnos de los casados que son integrados o son los primeros, ¿verdad?, que entran dentro del reino. Incluso Marcos lo presenta en primer lugar, ¿verdad?, y después le presenta también a los niños. También cuando hablábamos de los niños, nosotros subrayábamos principalmente el momento de la educación, el momento de la formación, el momento del acompañamiento que se tienen que hacer a nuestros niños, a nuestros hijos. Y eso me parece que es elemental y fundamental también dentro de nuestra situación histórica, ¿verdad? En nuestro contexto histórico, sobre todo en nuestro país. ¿Verdad? Porque tenemos lastimosamente, por una parte, muchas familias, número uno, casados, etcétera, etcétera, muchas familias bastante en dificultades. No solamente porque están casadas, sino que algunos ni no me dan oía, sino que así nomás, pecha. Y entonces son situaciones bien complicadas. Quiere decir que nos falta mucha catequesis, quiere decir que nos falta mucha profundización del aspecto religioso. Nosotros estamos tal vez apuntando mucho a una religión, y lo estamos viviendo mucho, desde una religión muy mágica todavía, desde una religión donde no vivimos profundamente el compromiso cristiano. Entonces, en nuestra formación, en nuestra catequesis, sino que solamente le estamos dando un barniz, ¿verdad?, como un elemento más bien de cumplimiento, ¿verdad? Entonces eso es peligroso, porque la tradición, la eclesia, quiere decir sobre todo convivencia. Ella ya participa pa guasú, la ñan de tupaope, la ñan de comunidad, na ñaños en du guasú, ya lleva a pecha. Están bayareco, ñecote de miña, ñemon barete mie, allá y cuá. El querigma es elemental y fundamental, porque entero betea ya es cristiano, es católico, ya la tupaope, ya bautizar, ya membú, ya escapea, ya escamoa, ya ñemboea, cola, ya altar. Son elementos básicos, y te felicito, y te doy un beso, un abrazo, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero, anila ya puta, pero que te rueda la muy. Entonces, una buena formación, porque aquí justamente si nos está diciendo que el elemento básico para un caminar y una adhesión total y una apertura del corazón, necesitamos una buena formación. Apea la catequesis. Apea entonces mañana de mitacuera. Pero para dar una buena educación a nuestros chicos, necesitamos que nosotros también estemos formados y bien formados. Y la formación no se da simplemente porque oye en daye. Ñandé daña experimenta y allá. Ñandé daya poco y allá, llevan daña y me allá. Peñan de yarandie, dayarekoi y chupe peñan de conazo pupe, lleva hasigo y la ñame es agua. Añamos arambi, la ñan de familia cuera benguana. Necesitamos entonces siempre hacer este camino. Necesitamos entonces esforzarnos. Necesitamos entrar entonces en este diálogo y en esta fuerza que nos tiene que cambiar y que nos tiene que ir transformando poco a poco, ¿verdad? Bueno, esto es elemental y esto es fundamental.
Ahora, el tercer elemento que nos presenta aquí en la estructura de Marcos nos hablan de los ricos desde el capítulo 10, del 17 al 31. Y aquí nos dice justamente, ¿verdad?, en el capítulo 10, del 17 al 31, que se presenta este joven rico y que tiene todo, decíamos, pero después al final de cuentas, ahí la Oñemoimba Guazúa a disposición del Señor. Y la riqueza, nosotros también lo dijimos muy bien, que no es simplemente una riqueza económica, sino que también significa apegarse a elementos de nuestra propia vida que nos cuesta entonces dejar de lado. Entonces, upea ñamoí en primer lugar, entonces peñan de yara ñambo que niema ya hombre de gato japeando y por ahí. Entonces peñan de yara en el centro, ¿verdad? Y desde ahí este joven rico va a ser capaz de seguirle al Señor. Nosotros podemos estar en esta misma situación, aún siendo pobres en la economía o monetariamente. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. El Papa Emérito escribió una carta abierta para agradecer el cariño recibido tras el fallecimiento de su hermano Georg el pasado 1 de julio. Dice que no se esperaba tantas cartas de apoyo. Señala que lo han conmovido profundamente. También lamenta no poder responder personalmente a cada uno a causa de un herpes zóster que se manifestó el día de su partida a Alemania para visitar a su hermano moribundo. La carta tiene fecha de agosto y sería la primera vez que el Papa Emérito de 93 años, el pontífice más longevo de la historia, habla públicamente tras el fallecimiento de su hermano. 5 años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios
Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor.
Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Estamos entrando cada vez más profundamente en esto que significa un segundo momento de este llamado, de este seguimiento, dentro de las cualidades y las características del seguimiento. Hablábamos nosotros como segundo paso el universalismo. Pueden participar y pueden entrar en el reino de los cielos. Todos son llamados. Nadie es excluido. Ahora, el cristiano no se define por estar contra alguien. Atención. No se caracteriza por rechazar al otro. Atención. Eso significa justamente ser católico, ¿verdad? Yo no rechazo. Nadie rechaza a nadie. Atención. Esto es importante que tengamos en cuenta, sobre todo para distinguir lo que significa un protestante o lo que significa una secta, el que se sectariza justamente. ¿Qué es lo primero que comienza a hacer? Y comienza por sus propios intereses, ciertamente, porque las sectas pues siempre buscan centrarse en sus propios intereses. Y como son sectarios, una sección, una secta, ¿verdad? Solamente esa partecita buscan por sus propios intereses. Entonces, lo primero que comienza a hacer es atacar, ¿verdad? O sea, para ellos todo lo demás tiene que estar equivocado, o por lo menos tiene que encontrar algo equivocado para poder atacar, ¿eh? Como decía el Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano decía, tienes que dividir para que puedas triunfar, para que vos puedas gobernar, para que vos puedas entrar. Tenés que dividir a la gente, dividían, apéganla sectario. Entonces, el que está ahí continuamente, ¿verdad? Y está entonces como un piñón fijo, siempre dentro de sus mismos discursos. Y fíjense nomás, normalmente los sectarios atacan a la Virgen María, atacan a la institución como tal, o sea, pero son todas estas cosas que atacan directamente son elementos totalmente desvirtuados, ¿verdad? Porque si uno lo lee bien y entiende bien, una buena exégesis de la palabra de Dios, jamás atacarían, ¿verdad?, a la Virgen María, por ejemplo. O sea, no sé cómo ellos introducirían el plan de salvación, ¿verdad? Que Dios mismo es el que envía al ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tendría que ir a hablar? O sea, una cosa absurda, ¿verdad? O sea, de esas cosas ni podemos luego ni discutir. O, por ejemplo, de la figura de Pedro. Nosotros hicimos varios cursos, ¿verdad?, sobre esto. Si ustedes miran un poco
profundizando la figura, ¿verdad?, del liderazgo dentro de una comunidad y dentro de una iglesia, ¿verdad? O después atacan a la iglesia como institución. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vos te organizarías? A ver, decime, ¿cuál es tu organización? ¿O vos vas a estar en una anarquía? No creo nomás. Al contrario, tu mejor organización hasta incluso es tu organización, cómo juntar tu diezmo. Me organiza por ahí. Y entonces, o sea que no podés atacar, porque iglesia quiere decir justamente una institución que se organiza, es el Ateguazú, ¿verdad? Porque es necesario, sí o sí. En todo elemento antropológico que nosotros tenemos, en todo movimiento antropológico del hombre como sí, ¿verdad? Se necesitan las instituciones, ¿verdad? Entonces no podemos. Y después, otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, la misma encarnación. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender, ¿verdad?, que están tan claros, ¿verdad?, los evangelios, ¿verdad?, cómo te muestra y cómo te dice. El verbo que se hace carne. No es un Dios entonces de angelitos. No, es al contrario. El Dios espíritu, ¿verdad?, el Dios de la fuerza, al contrario, entra en nuestra historia para hacerse uno de nosotros. Entonces no es un Dios lejano, esos son dioses filosóficos en todo caso. Bueno, y así. Podemos seguir hablando de tantos errores, ¿verdad?, que existen, pero como dice esa frase, la ñande taíno, alanda ñañe formaino hoy, cualquier cosa te pueden convencer, ¿verdad? Porque esa ya es es un defecto, ¿verdad? Es un defecto de aquel que no quiere hacer su catequesis, no quiere formarse, no quiere educarse. Entonces estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos ciertamente a estas posibilidades, a estos males. Entonces fijémonos que el universalismo te dice directamente que todos, entonces pueden entrar a participar del reino de la salvación. Y encima insiste en este aspecto, y lo tenemos subrayado, el cristiano católico, ¿verdad?, no se define por estar contra alguien. Yo no me defino por estar contra alguien. Siendo yo contra alguien, sino que el cristiano verdaderamente no se caracteriza por rechazar al otro. Al contrario, fíjense en las frases, ¿verdad?, de nuestro Papa Francisco actualmente, la iglesia en salida. Tienen que salir, tienen que ir, tienen que buscar. Es todo lo contrario lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces no es eso de que nosotros podemos decir, nosotros venimos para rechazar y ustedes fuera de aquí. Al contrario, tenemos que procurar y tenemos que hacer todo lo posible para que las otras personas se acerquen, vengan junto a nosotros. Luego otro elemento importante también es obrar también en nombre de Jesús. Es obrar en nombre de Jesús y hemos leído ese pasaje. Cuando le dicen, ¿verdad?, Jesús, nosotros hemos encontrado ahí algunos. Esta es una intolerancia, ¿verdad? Es una intolerancia. Y por eso el seguimiento de Jesús te dice bien luego, el que es intolerante no es parte de este reino, no es parte de esta iglesia, el que se vuelve intolerante. Porque él dice, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Se vuelve entonces intolerante, busca, piensa, gente sé, yo solamente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que destruye, ¿verdad?, a toda la humanidad, es lo que destruye, ¿verdad?, a todo grupo. Tenemos que pensar que cuando te está hablando de la apertura del cristiano en esta universalidad, ciertamente que nosotros obramos también como Jesús mismo obró. Es la universalidad, es la apertura del corazón con respecto a las otras personas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre,
por tu llaga salvo soy, por tu llagas libre soy, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ y Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando desde el Evangelio de San Marcos. Vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí. Se puede incluso seguir a Jesús sin pertenecer al grupo de los 12. Se puede seguir. Jesús eligió a 12 que se ponen al frente de la comunidad, pero tiene más de 72 seguidores, ¿se dan cuenta? Es lo que decía, los mandó de 2 en 2. 72, sin seguir a los discípulos directamente, porque no hay nadie que haga prodigios en mi nombre y pase a renglón seguido a maldecirme. Nadie. El que verdaderamente me quiere y el que verdaderamente está conmigo siempre va a procurar dentro de esa unidad, dentro de ese amor, dentro de esa comprensión de la comunidad. Pero entonces dice entero betea ñande ñaño putingoina, entero betea ñamo invaitela y catumía y catujanguaya ñamo puaye va peñanderecobe y nuestra misma comunidad. La gran realidad de fondo, escuchen bien esto, la gran realidad de fondo que encontramos, que hace posible este feroz universalismo, es que quien no está contra nosotros está a favor de nosotros. Una realidad que llega hasta el pequeño detalle del caso del agua. El menor bien que hagan a sus discípulos, a los cristianos, al darles un vaso de agua, porque son de Cristo, dice en favor del que lo da. Son los hombres los que toman posición ante los seguidores de Jesús, como antes lo han tomado ante Jesús, y no los seguidores los que toman postura ante los demás hombres. Entonces, al final de cuentas es un problema nuestro. Jesús es abierto, Jesús abre las posibilidades, que siempre nos va a llamar, ¿verdad? Dentro de esa apertura nos va a llamar a un compromiso, ciertamente, y ese compromiso hacia gente concreta, ¿verdad? Que necesitan de nosotros. Por lo tanto, el cristiano está en favor de todos los hombres. Está en favor de todos los hombres, sin ningún problema. Tienen que continuar la labor que comenzó Jesús. Nosotros, si entendemos bien nuestra misión y nuestra vocación, tenemos que estar a favor de todos los hombres. No podemos quedarnos separados de los demás. Tenemos que continuar entonces esta labor, el Alter Christi, famoso Alter Christi, somos otros Cristos. No podemos condenar, separar a nadie que no esté en contra de ellos, que caminan tras Jesús. En el fondo, se está oyendo la teología de Juan. No he venido a condenar, sino a salvar. Ese es el verdadero católico. El católico, pues quiere decir, la palabra católico quiere decir universal. Es el que se abre a todo. Y por eso dice, no condena a nadie. El católico, y esta es la apertura, ¿verdad?, de la iglesia. Y yo me doy cuenta, ¿verdad?, porque algunas veces también dentro del movimiento de nuestra iglesia pueden venir movimientos muy cerrados, atención. Y esto
ciertamente responde a contextos también históricos o contextos que nosotros vivimos y reaccionamos ante ciertas otras situaciones que vivimos y por lo tanto necesitamos como que corregir, ¿verdad? Y entonces hay ciertos grupos que salen, nacen, crecen, se desarrollan, ¿verdad? Pero después también van desapareciendo poco a poco. Tal vez porque cumplieron su misión, ojalá, ¿verdad? Porque todo movimiento que nace dentro de la iglesia es siempre por gracia de Dios, ciertamente. Es Dios el que nos llama y que nos da su carisma, ¿verdad? Y de cierta manera se van manifestando. Pero cuando nosotros nos volvemos muy cerrados, es decir, el aspecto universalista, vamos matando, ciertamente que después con eso también nos volvemos sectarios. ¿Por qué? Y porque rechazamos. Sin embargo, la iglesia siempre está abierta a todos. El Papa Francisco que dice, incluso no solamente luego abierto para que vengan, sino que dice, vayan, visiten, conozcan, sepan, hablen, vean. Anila pepita, entonces la mombrillente pemaña. Y esto es elemental, ¿verdad? Y esto es fundamental para nosotros. Si el Papa Francisco insiste mucho en esto, no es porque a él se le ocurrió nomás también, ¿verdad? Sino que porque él ve bajo esa experiencia como líder y sobre todo como un pastor, como un pontífice que pone puente y se da cuenta cuál es nuestro camino para que la gente vuelva de nuevo. Y se dan cuenta que también dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra situación histórica, porque tenemos que presentar muchas características y elementos fundamentales muy lindos, ¿verdad?, del Papa Francisco, ¿verdad? Primero, luego, que es latinoamericano. Por lo menos algo tiene que tener de nuestra sangre, ¿verdad? Al mismo tiempo, también tuvo mucha influencia, ¿verdad?, en el trabajo con los pobres, ¿verdad?, en el trabajo en las villas miserias. Ahí también conoció a muchos, ¿verdad?, paraguayos incluso. Estaba ahí vaya comporta. Ciertamente que no vamos a entrar en todos, ¿verdad?, en todos esos detalles, o no vamos a poder beber toda esa riqueza de lo que significa toda una cultura, ¿verdad? Pero por lo menos ya esa pesó ese. Y eso es muy, muy elemental, ¿verdad? Porque el latinoamericano de por sí es mucho más sentimiento también, ¿verdad? Menos elucubración, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Papa también es de una congregación que no es que le gusta así las cosas superficiales nomás, ¿verdad? Y siendo superior y estando al frente, ¿verdad?, de instituciones muy importantes, significa que también un trabajo intelectual y un trabajo de razonamiento, y eso es importante. Entonces, unir los elementos del sentimiento, los elementos de un pastor y los elementos de una elaboración y elucubración, ¿verdad?, científica también ante la realidad. Porque aquí entra la filosofía, decíamos al comienzo. La teología es una gran filosofía, pero desde Dios, leída desde Dios. Incluso para estudiar teología, decíamos, necesitamos primero hacer filosofía. Porque si no pisamos tierra, si no estamos entonces anclados en lo antropológico, ciertamente que nosotros vamos a ver angelito por todas partes. Angelito por todas partes. Por eso que incluso yo diría, dentro de un camino catequético, se debe estudiar o por lo menos tener algo de filosofía siempre, ¿verdad? O sea, que nos ayude a reflexionar, nos ayude a encontrar, ver el sentido de la vida y encontrar también las respuestas posibles, porque ahí, mirá que hay posibles respuestas a los problemas y a las inquietudes del hombre. Lo importante es tener esa capacidad de reflexión y esa apertura. Por eso somos, decíamos, católicos. El católico es el que es capaz entonces de reflexionar y de abrirse al mundo universalista. Y eso es lo que nos pide aquí, ¿verdad? Sobre todo San Marcos, ¿verdad? Cuando se encuentra en este camino y cuando se encuentra en esta situación, ¿verdad?, de su reflexión. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Entonces estamos centrándonos cada vez más en este evangelio. Decíamos que la realidad aquí que nos presenta dentro de su estructura del camino, nos dice que los cristianos de por sí, cada uno de nosotros, si vivimos plenamente este seguimiento, son los hombres los que toman posición ante los seguidores de Jesús. Son los hombres los que toman posición ante los seguidores de Jesús. Es decir, cómo les llamamos la atención o cómo les ayudamos a crecer o cómo les ayudamos a que salgan de ciertas situaciones o cómo les ayudamos también y provocamos también entonces cierta reacción, ¿verdad?, hacia nosotros. Entonces, tenemos que ser realistas y hay que pisar tierra, pé no chão, allá, como dicen los brasileños. Ahora, el cristiano está en favor de todos los hombres, decíamos. Tienen que continuar la labor que comenzó Jesús. Los hombres tienen que continuar con esta labor y por lo tanto, en el fondo, se está oyendo esa teología de Juan, decíamos nosotros. No he venido a condenar, sino a salvar. Ahora, el camino del seguimiento que estamos haciendo, ¿verdad?, nosotros, o por lo menos procuramos entender, no es otra cosa que convertirse el hombre en evangelio. El hombre que se convierte en evangelio. Y este es el camino del seguimiento. Si yo le sigo verdaderamente a Jesús, yo mismo me estoy volviendo evangelio, buena noticia, anuncio positivo, ciertamente, para mi comunidad, para las personas que me rodean. O sea, yo mismo soy ese evangelio, esa buena noticia. Hay una música muy linda, ¿verdad?, que habla con respecto a eso. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía, dice la frase, ¿verdad?, una de las poesías de esa frase. Yo soy la única Biblia, que lee la gente todavía. Quiere decir que mucha gente no guapuijao lee la Biblia. O guapuijao entiende ponamba es para la hoy cualquier sea ñande. En el fondo, esto es muy profundo porque te está diciendo yo soy la única Biblia que lee todo lo que me ven. O sea, mi testimonio, mi ejemplo. Así como existen muchos de estos signos, símbolos, ¿verdad?, gestos que realizan los profetas para con su pueblo. Y es hermosísimo. La Jeremías, por ejemplo, tiene varios símbolos. El Señor que le pide gestos que tiene que realizar. Y en la medida en que Él cumple, en la medida en que Él va realizando la gente, y entonces desde ahí comienza también a interrogarse. Y solamente cuando hay interrogación hay posibilidad de crecimiento, porque estamos buscando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, tendremos que buscarlo y tendremos que ir viendo. Evidentemente que todas esas estrategias dentro de nuestra respuesta que iremos encontrando nos van a llevar a nuestro único GPS, que va a ser el Señor. Ahora, el camino del seguimiento no es otra cosa entonces que convertirse, ¿verdad?, en un evangelio, en una buena noticia. Quiere decir también integrarse en la obra de salvación de Dios. Integrarse. Tengo que entrar. Tengo que ponerme las pilas. Tengo que ayudar. Tengo que procurar, ¿verdad? Y esto es entonces integrarse en la obra de salvación de Dios, que llega, ¿verdad?, a su máximo esplendor con Jesús resucitado. Con Jesús resucitado llegamos a ese máximo esplendor. Ahora, el reencontrarse el hombre con su propia vida, después de haberla jugado toda entera por el Evangelio. Entonces, ¿dónde nos reencontramos? Y solamente nos podemos reencontrar cuando nosotros verdaderamente nos jugamos del todo por alguien, ¿verdad? Ahí después hay un reencuentro en la medida en que vos te estás jugando, estás luchando y entonces te encontrás primero contigo mismo y eso que te motivó a lanzarse, a obrar, a trabajar, a actuar, es eso mismo entonces que redunda de nuevo en beneficio tuyo posteriormente en ese camino. Porque aquí lo que estamos entonces nosotros subrayando y estamos insistiendo es el camino que vamos realizando. Y es grande y es importante, ¿verdad?, todo esto del camino. El reencuentro y el reencontrarse el hombre con su propia vida después de haberla jugado toda entera por el Evangelio. Pero hay que jugarse entonces por el eu
evangelio. Hay que mostrar entonces que estamos decididos verdaderamente a darle esa fuerza que nace desde adentro. Por lo tanto, es seguir los pasos de Jesús. El evangelio personificado pone sobre todo su vida humana al servicio de la manifestación de Dios en el mundo, en donde encontramos el Hijo del Hombre tiene que padecer y tiene que morir. Pone entonces toda su vida al servicio de los demás. Y la pecha pechante, y fíjense que esto es un padecer, un sufrir, un morir. Entonces se dan cuenta que es una renuncia total. Se dan cuenta que es una apertura también del corazón y una generosidad para ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Porque la pecha pechante entonces ya poígina. Termina al final, y el elemento de la gracia es la resurrección. Termina resucitando. Pero todo esto tenemos que mirar. Adquiere entonces en la resurrección, a través de la resurrección, esa plenitud de vida. Aquí es donde nosotros adquirimos esa plenitud de vida. Pero este quehacer de aquí, la tercera y última cualidad, es imposible para el hombre. Esto es imposible para el hombre. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de las características y las cualidades de este camino, nos va señalando y nos va mostrando que es un empeño continuo. El hecho de que esto se vuelva universal y nos vamos abriendo a todos, también nos exige a nosotros ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque ya digo muchas veces las cuantas años la de gustar. Entonces queremos encerrarnos a nosotros mismos, nos cuesta abrirnos. Para nosotros lo novedoso al final se nos vuelve una cosa muy cerrada, ¿verdad? En vez de entender como una cosa positiva, novedosa, que ahora está saliendo ahí al frente nuestro, entonces nosotros como que preferimos encerrarnos en nosotros mismos. Y lo último que nos pone los discípulos en la institución que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, en este ministerio de Jesús, tratan ellos, los primeros, ¿verdad?, los discípulos, de expulsar a los demonios. Pero esto resulta en vano. No consiguen realizar el cometido que Jesús les encargara y que Él mismo ha realizado. Entonces les cuesta a los discípulos, ¿verdad?, esto de realizar. Este sería el tercer paso. En la medida en que nosotros estamos abiertos a los hombres y a las necesidades de los demás, tenemos también la fuerza necesaria para realizar los milagros. Pero los milagros significan entonces, primero, el milagro de tu conversión. Ese gran milagro de la gracia de Dios que actúa en tu vida. Haupei entonces ñande ya pota y la milagro. Pero va el milagro ya pota ñande. Y vamos a hacer que las otras personas vuelvan a Dios. Que las otras personas se enriquezcan desde Dios. Y así vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, nuestra reflexión ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús les bendiga, les mantenga siempre en la unidad, en el amor y con ese deseo de hacer siempre el bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.